Hablamos de economía, ¿te parece? Me parece muy Ley bien. antidespidos. Hoy estábamos compartiendo lo que pasaba, ¿no? Con el fracaso de la sesión especial, el intento que hizo el Frente para la Victoria de poder aprobar ese proyecto como venía del Senado. ¿Sirve o no sirve una ley de estas características? A ver, decir esto, el papel aguanta cualquier cosa. Nosotros podemos sacar leyes de lo que se nos ocurra. Sí. Ahora, la creación de empleo tiene que ver con expectativas desde una persona que tiene un almacén hasta una persona que tiene una multinacional. Piensa si las condiciones económicas y las condiciones de la seguridad jurídica y de la rentabilidad que puede tener su inversión va a ser rentable, valga la redundancia. Claro. Es decir, si tiene un plazo y un tiempo por delante para que eso que avisora que va a suceder ocurra. Entonces, la verdad que una ley que le diga a un empresario, vuelvo a repetir, a una persona que tiene 10 empleados, que tiene complicaciones para cobrar los servicios o los productos que hoy está vendiendo, que los cheques los recibe a 90 días, es decir, un cheque o un pago a 90 días, que va a cambiar ese cheque y la situación que encuentra en el mercado financiero es que se lo cobran al 40, 50, 60% anual de tasas para descontar ese instrumento financiero. Más lo que perdió de inflación, claro, además, ¿no? Entonces, sin pensar la en verdad es que una ley que le impida despedir gente, quizás pueda tener esa, digamos, pueda en el medianísimo plazo impedirle que despida, y seguramente si tuviera que hacerlo va a elegir entre echar al que entró hace poquito, que tiene menos condiciones. ¿Por qué? Porque si no el que es más antiguo, tiene más años, digamos, ahora, es mucho más oneroso. Pero me parece que no va a arreglar absolutamente nada. Claro, es como casi como una expresión de deseos, más que en realidad una realidad que uno pueda manifestar a futuro. Lo que pensaba es lo siguiente, digo, poder proveer a esas empresas que tienen hoy inconvenientes para cobrar aquellas cosas que venden, para poder pagarle a sus empleados en tiempo y forma, para poder invertir algo de dinero y empezar a generar un poco más, digo, de ganancias. Generarle condiciones para que el mejoramiento de todas esas variables los acompañe y a partir de eso, entonces sí, poder empezar a pensar en tomar nuevos empleados y demás. ¿No es una herramienta mejor que prohibir, digo? Bueno, ahí está. Me parece que los instrumentos legales, ejecutivos que va a tomar a partir del día de mañana el Gobierno Nacional, algunas de las medidas que empezarán a ejecutarse el 1 de junio, que es este paquete de fomento a las pymes. Básicamente, ¿por qué se habla de pymes? Porque concentran entre el 75 y el 80% de la mano de obra de la República Argentina, porque tienen el 60% de la facturación, es decir, son el motor productivo y económico de nuestro país. Entonces, las medidas que se van a llevar adelante o se van a presentar mañana en el Congreso, que tiene que ver con la posibilidad de diferir el pago del IVA, la posibilidad de créditos a tasa blanda, subsidiada del 22%. Sí, recién hablábamos hace un ratito con la subsecretaria PYME, justamente de la Nación, que nos brindaba esos datos que a Carolina veces, Castro. Exacto, que a veces parecen un poco lejanos a la gente y que sin embargo tienen tanto que ver con la cotidianeidad de muchos de nosotros. Sí, a ver, yo siempre vuelvo a la cuestión de aquel que tiene un pequeño negocio, tiene una pequeña empresa y que ve que tiene tasas de intereses altísimas o ve que el negocio está en las LEVACs o en el sistema financiero o en poner un plazo fijo. Entre elegir ir a la producción que contempla un montón de factores de riesgo, como también la contratación en algunos casos del trabajo, porque uno sabe que toma un riesgo frente a una de los dos lados, del empleador y del empleado. Entonces son situaciones que necesitan un plazo o una proyección en el tiempo. Entonces, repito, hay que fomentar, hay que apoyar, hay que sacarle el peso, sobre todo impositivo, que tienen las empresas y que generen. Acá la discusión es cómo generamos empresas, no cómo cuidamos lo que ya tenemos. Es como en la casa de uno. Sí, cuidemos lo que tenemos, pero pensemos cómo hacemos para crecer. Bueno, clarísimo, como siempre. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de repercusiones en la Argentina y los impactos económicos de todo lo que está ocurriendo en Brasil. Porque la verdad es que no es solamente el hecho de que el Congreso haya decidido la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff por 180 días, que todo esto haya conllevado a gente en la calle, unos a favor, otros en contra, lo que significa que Michel Temer sea el nuevo presidente a partir de ahora, de ya mismo. Digo, sino lo que implica en el hecho de este cono sur, donde Brasil es la economía más importante, claro, las repercusiones fundamentalmente para nosotros en la Argentina, ¿no? Se me ocurría cómo explicarlo. Creo que el número de habitantes es lo que primero puede circunscribirnos y decirnos lo que es la magnitud del mercado de Brasil. Son 202 millones de brasileños. Entonces ahí tenés la dimensión sobre lo que es la Argentina.
5 multiplicás Argentinas. por 4 y bueno, Por la 4. economía, Claro. el motor de lo que significa Brasil y además por la extensión territorial que tiene y la diversidad también productiva que tiene, da la importancia que tiene no solamente en la región, sino en el mundo. Es la novena economía del mundo, novena economía del mundo. Lo cual es muchísimo. Y la verdad que tiene dos problemas. Tiene un problema económico de hace muchos años, tiene una recesión parecida en algunos aspectos a la de la República Argentina, por modelos quizás políticos y coyunturas estructurales de toda Latinoamérica, de tiempos que han sido parecidas, y también claramente un problema político que tiene que resolver. Entonces tiene dos grandes o dos ejes para debatir en los próximos tiempos Brasil: el económico y el político. El político pareciera que está dando respuestas a una situación o a unas diferencias que había entre los dos modelos opuestos de país. Y lo económico, vuelvo. Brasil tiene alto desempleo, está la tasa, digamos, está en el orden del 11 al 12%, estamos hablando de desempleo reconocido en ese país. Tiene una estructura, una pobreza estructural mucho más grande y más compleja que la propia Argentina. Digamos, a ver, uno sabiendo y conociendo los problemas estructurales de la Argentina y conociendo el conurbano, pero hablando de la favela, de Brasil, aquel que ha podido ver, sabe que la diferencia y lo hondo que pesa la pobreza en ese país hace que sea un ancla muy grande para salir. Incluso a pesar de todo lo que se hizo a lo largo de los años de presidencia de Lula, de Dilma y demás, de sacar a gente de la pobreza que logró ingresar a la clase media. De todas maneras, la pobreza estructural sigue siendo mayor que en la Argentina. Y acá también digo, recordemos que en el 2014 Brasil era parte de un eje que eran los BRICS, Brasil, India, Rusia, China, India, y de esos países solamente India hoy tiene crecimiento, está creciendo al orden del 7%. El resto dejó de ser los buenos alumnos que tenía el mundo. Esto tiene que también, uno tiene que también intentar desglosar que hay situaciones geopolíticas, de momentos estructurales de todo el mundo, que hace que los países vivan estas situaciones o vivan estos procesos que son políticos y económicos. Así, lo que viene ahora rápidamente es un ministro de Economía que fue nombrado en el día de hoy, que es un hombre, si se puede decir, ortodoxo, que entiende que se tienen que aplicar medidas de ajuste y van a venir medidas impositivas, previsionales, del sistema también de retiro y jubilaciones en Brasil, problemas monetarios, problemas de déficit fiscal que tiene ese país, es decir, un reordenamiento, algo similar a Argentina, pero con una estructura mucho más grande, mucho más densa, que va a condicionar no solo a ese país, sino a toda la región. Y nosotros tenemos además un ida y vuelta constante con el Brasil, sobre todo en algunas cuestiones económicas puntuales. Estoy pensando en el tema de la industria automotriz, que tanto se habló acerca de, la incidencia de Brasil. Hoy por hoy, digo, me imagino que será todavía más contundente. Mercado, Argentina lo que produce con mucho valor agregado a nivel mundial son los autos. Claro. Y del 80% de la exportación total de los autos va a Brasil, a ese mercado. En Argentina no ha podido lograr exportar autos ni a Europa, ni decirlo, y lo está tímidamente haciendo a México como el destino más lejos. Entonces, en eso no dificulta, pero también Argentina tiene tenía también, digamos, un proceso de relaciones internacionales muy complejos en materia comercial, que habrá que ver cómo se resuelve, porque eso habrá que ver también el valor del real, cómo fluctúa el real y cuánto más competitiva o no es la economía de Brasil, y eso puede llegar a hacer entrar productos de ese país hacia la Argentina. Así que complicadito.